¿Y si el espíritu que te atormenta no es del diablo, sino de Dios? ¿Y si lo que estás reprendiendo, lo mandó Dios? ¿Alguna vez te has sentido inquieto, agitado, sin paz, incluso cuando estás orando, ayunando y haciendo todo bien? ¿Y si ese tormento no viniera del infierno, sino directamente del cielo? Déjame contarte una historia. Hace unos años conocí a un hombre llamado Samuel. Tenía una familia hermosa, lideraba un grupo de oración en su iglesia y era considerado un ejemplo. Pero cada cierto tiempo, su alma era zarandeada. Sentía que algo lo perseguía. Oraba, ayunaba, reprendía, pero nada. Hasta que un día me dijo con ojos llenos de desesperación, no sé si esto es guerra espiritual o castigo de Dios. No tengo descanso. Aquella frase quedó clavada en mi corazón. Así que me fui a orar. Y fue entonces cuando el Espíritu Santo me llevó a 1 de Samuel 16:14. El Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Y sentí algo que nunca había predicado antes: hay tormentos que vienen de parte de Dios. Sí, lo sé, suena escandaloso. Escucha esto, no todo tormento viene del enemigo. Hay momentos en que Dios mismo permite que tu alma no encuentre descanso porque hay algo que tú no has querido obedecer. A veces, ese espíritu que tanto estás reprendiendo, no se va, porque Dios lo ha enviado con un propósito. ¿Sabías que Saúl no fue atormentado por el diablo, sino por un espíritu que Dios autorizó? ¿Y sabes por qué? Porque había desobedecido. Dios no le estaba castigando para destruirlo, sino para llamarlo al arrepentimiento. A veces confundimos el mover de Dios con ataques del enemigo. Y esa confusión nos lleva a pelear contra el mismo Dios, sin darnos cuenta. ¿Te ha pasado que oras y reprendes, pero no ves libertad? ¿Y si no se trata de guerra, sino de dirección? ¿Y si no es un demonio, sino una instrucción que has ignorado? Déjame hablarte de otra historia. Esta es sobre un joven que sufría ataques de tiempo en tiempo. Lo leemos en Marcos 9. El muchacho era normal, pero de repente algo lo lanzaba al fuego, al agua, trataba de matarlo. Nadie entendía qué pasaba. Ni siquiera los discípulos pudieron echar fuera ese espíritu. Pero Jesús sí lo hizo. ¿Sabes por qué ese espíritu era tan difícil de detectar? Porque no estaba siempre dentro del muchacho. Era intermitente, indetectable, camuflado. Venía en microsegundos, hacía daño, y se iba. Y muchos de los espíritus que están atormentando a personas hoy, son exactamente así. No todos los espíritus inmundos habitan. Algunos solo atacan por momentos. Y te quiero preguntar, ¿has hecho cosas que después dijiste, no sé qué me pasó, no soy así? ¿Has tenido arranques de ira, lujuria, desesperación, ansiedad, que aparecen de la nada y luego desaparecen? Eso es una señal de espíritus inmundos que operan desde la sombra. Y lo más peligroso es que algunos ni siquiera han entrado aún, solo están esperando una puerta. Hay espíritus que se esconden detrás del carácter. Escucha esto con atención, los espíritus se sienten atraídos por tu condición. Ellos te observan, te siguen, se mantienen cerca, y en el momento de debilidad, entran. Pero como entran y salen tan rápido, ni tú ni nadie logra detectarlos. Y ahí está el peligro, no luchas contra ellos porque ni sabes que están ahí. Y aún más tremendo es esto. A veces esos ataques no vienen de parte de un demonio, sino de parte de Dios. No para matarte. No para destruirte. Sino para que te detengas. Para que escuches. Para que te alinees. Así como cuando Dios permitió que el pueblo que robó el arca del pacto fuera atormentado. Dios no bajó a pelear. No envió ángeles. Simplemente soltó tormento hasta que ellos mismos devolvieron lo que no les pertenecía. ¿Y si lo que estás sintiendo es Dios pidiéndote que devuelvas algo? ¿Una promesa rota? ¿Un llamado ignorado? ¿Una palabra que recibiste y no obedeciste? A veces Dios nos ama tanto que no nos permite tener paz hasta que volvamos a Él. Quiero decirte algo más. Cuando el Espíritu Santo está en ti, aunque haya problemas, tienes descanso. Cuando no está, aunque todo parezca bien, hay tormento. La presencia de Dios no siempre se nota por milagros o manifestaciones. A veces se nota por la paz en medio del caos. ¿Tienes paz? ¿O estás inquieto sin razón aparente? Esa es una señal clave. Porque el enemigo, cuando entra en una persona, no le da paz. La inquietud, la impaciencia, la ansiedad,
la frustración continua, son huellas de su presencia. Pero también pueden ser la voz de Dios diciendo, escucha. Te estoy llamando, pero no me estás oyendo. Déjame terminar con esto. Judas caminó con Jesús. Echó fuera demonios. Sanó enfermos. Escuchó la voz del Maestro. Pero no estaba poseído. Estaba observado. Un espíritu lo seguía, hasta que entró en él en el momento exacto para cumplir su destrucción. El enemigo es paciente. Él sabe que tú vas a la iglesia. Él no se apura. Solo espera tu momento de debilidad. ¿Y tú? ¿Estás discerniendo o estás ignorando lo que Dios está tratando de mostrarte? Hoy quiero orar por ti. Pero antes, quiero que te examines. Si sientes tormento, inquietud, desesperación, antes de reprender al enemigo, pregúntate. ¿Le estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy caminando en lo que Él me pidió? Porque si el tormento viene de parte de Dios, reprender no servirá de nada. La solución no es echar fuera al espíritu. Es obedecer lo que Dios te pidió. ¿Alguna vez has sentido que algo te controla por unos segundos y luego desaparece como si nada? Hay momentos en los que decimos o hacemos cosas que después no podemos explicar. Nos miramos al espejo y nos preguntamos, ¿qué me pasó? Gritaste, golpeaste, pecaste, caíste, y luego vino la vergüenza, el arrepentimiento y ese dolor silencioso de saber que perdiste el control. No estabas poseído, pero tampoco eras tú. Déjame contarte una historia. Juan era un joven líder de una iglesia. Amaba a Dios, predicaba, adoraba con pasión. Pero había algo que lo perseguía. No vivía atado todo el tiempo, pero había instantes, momentos exactos, donde perdía el dominio. A veces durante una discusión, otras veces cuando estaba solo en su cuarto. Algo se activaba en su interior y después de unos minutos, se iba. Como si nunca hubiese estado. Una noche, después de una discusión con su madre, Juan tiró una silla contra la pared. Nadie lo reconocía. Ni él mismo. Al día siguiente lloraba en la iglesia mientras oraban por él. Pero nada se manifestaba. Nada se iba. ¿Sabes por qué? Porque ese espíritu no estaba dentro. Solo estaba vigilando. Esperando el momento justo. Sí, hay espíritus que operan así. No viven dentro de ti, pero te observan desde la distancia. Estudian tus patrones, tus emociones, tus debilidades. Y cuando encuentran la grieta, entran y causan estragos. Judas fue víctima de esto. Dice la Escritura que cuando Jesús lo dejó, entonces el espíritu inmundo entró. No antes. No mientras Jesús estaba con él. Esperó el momento exacto. Y cuando Judas se dio cuenta, ya era tarde. Había vendido al Maestro. Había cometido una locura. Y su conciencia no le dio tregua. Estos espíritus, como la ira, la lujuria, la culpa, la adicción, no siempre están visibles. No se manifiestan cuando hay oración o alabanza. Son silenciosos, estratégicos. Como el león que no corre tras las gacelas, sino que se esconde entre los matorrales y ataca al más vulnerable en el momento exacto. ¿Te ha pasado que solo caes cuando estás solo? ¿Te ha pasado que en medio de la adoración estás bien, pero cuando cierras la puerta de tu cuarto, todo cambia? No estás loco. No estás endemoniado. Pero sí estás siendo vigilado. Pedro fue uno de los más cercanos a Jesús. Pero en un momento Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No porque Pedro estuviera poseído, sino porque el enemigo se había metido por un instante, por una palabra, por una idea, y ya estaba influyendo. Hay espíritus que no se reprenden, se resisten. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero, ¿cómo resistes a algo que no puedes ver? ¿Cómo luchas contra lo que no se manifiesta? Con estrategia. Con inteligencia espiritual. Con oración preventiva y dominio propio. Zaqueo era un ladrón, un recaudador de impuestos. Tenía amor por el dinero. Pero cuando se encontró con Jesús, no pidió manejar la bolsa, como hizo Judas. Zaqueo dijo, si he robado a alguien, se lo devolveré. ¿Ves la diferencia? Uno evitó la tentación. El otro se expuso. Si tú sabes cuál es tu punto débil, no te metas ahí. Si sabes que la ira te domina cuando hablas con ciertas personas, aléjate. Si sabes que la soledad te lleva a caer en vicios, cambia tu rutina.
Si sabes que ciertas redes sociales te provocan lujuria, bórralas. No le des oportunidad al león de atacarte por sorpresa. El enemigo no necesita poseerte para destruirte. Solo necesita un momento. Hay espíritus que duran segundos, minutos. Lo suficiente para que insultes a tu hijo, para que caigas en esa página, para que robes algo que no te pertenece, para que eches a perder un matrimonio. Y luego se van. Y tú te quedas llorando, diciendo, ¿cómo hice esto? Yo no soy así. Por eso Jesús nos enseñó a orar así en Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del maligno. ¿Entiendes lo profundo de esa oración? Jesús no solo nos enseñó a orar por provisión o perdón. Nos enseñó a orar por estrategia, por cobertura, por protección contra esos ataques sorpresivos. Y si tú estás luchando con eso hoy, quiero decirte algo, no estás solo. No eres el único que tiene estas batallas silenciosas. No eres el único que se pregunta, ¿por qué no cambia nada aunque oren por mí? Porque esta lucha no es del pastor. Es tuya. Porque esta guerra no se gana en el altar, se gana en el cuarto, en la mente, en la intimidad. Por eso Dios te está hablando hoy. Para que seas como Zaqueo, no como Judas. Para que aprendas a cerrar la puerta antes de que entren. Para que resistas antes de que actúen. No esperes a caer para arrepentirte. No esperes a hacer daño para lamentarlo. Empieza a orar por dominio propio. Por visión espiritual. Por vigilancia. ¿Te ha pasado que después de caer sientes un dolor profundo, como si el Espíritu Santo se hubiera entristecido? Eso es una señal de que Dios está contigo. Que aún hay esperanza. Porque si puedes llorar por tu pecado, es porque todavía tienes sensibilidad espiritual. Entonces, no lo ignores. Esta es tu batalla. Pero no estás solo para pelearla. Ora como Jesús te enseñó. Resiste como Pedro aprendió. Y aléjate como Zaqueo lo hizo. Porque el enemigo no puede destruirte si no le das acceso. Ahora levanta tu voz. Cierra los ojos. Y haz esta oración conmigo. Padre, hoy reconozco que hay momentos en los que pierdo el control. No entiendo lo que me pasa. No quiero seguir cayendo. No quiero seguir fallando. Dame fuerza, Señor. Ayúdame a resistir. Líbrame del maligno. Protégeme en los momentos donde me siento más débil. Muéstrame mis grietas. Y dame sabiduría para evitarlas. Hoy tomo la decisión de cerrar las puertas al enemigo. Declaro que tengo dominio propio. Que el Espíritu Santo me guía. Y que ningún espíritu extraño tendrá más autoridad sobre mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Y si lo que hoy te impide avanzar no es el diablo, sino una puerta que tú mismo dejaste abierta? Había una mujer llamada Sara. No era muy conocida, no predicaba, no cantaba, no tenía seguidores en redes. Pero Sara tenía algo que muchos envidiarían, fe. Sin embargo, a pesar de su fe, su vida parecía estancada. Había orado por años para que su esposo cambiara, para que sus hijos regresaran a la iglesia, para que su salud mejorara, pero nada. Todo seguía igual. Peor aún, cada vez sentía que el peso en su alma era mayor. Y fue entonces cuando, una madrugada, escuchó algo que transformaría su vida. Dios hará pedazos las puertas de bronce que te impiden avanzar. Esa frase no venía de un predicador famoso ni de un video viral. Fue en su tiempo de oración, a las 3 de la mañana, mientras lloraba en la sala de su casa. Y lo más extraño fue que no la escuchó con sus oídos, sino en su espíritu. Fue como si el cielo hablara directamente con ella. Sara sintió algo arder por dentro. No era emoción, era fuego. Fuego que libera. Fuego que despierta. Fuego que purifica. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. ¿Has sentido alguna vez que algo invisible te frena? Como si tus emociones estuvieran enredadas. Como si tus oraciones no subieran. Como si todo a tu alrededor te empujara hacia el abismo y no hacia el propósito. Déjame decirte esto, no estás solo. Hay cadenas generacionales, puertas invisibles, patrones heredados que te atan. Algunos no provienen del enemigo, sino de hábitos, decisiones, actitudes que hemos permitido sin darnos cuenta. El padre fue alcohólico, y ahora el hijo lucha con la misma adicción. La madre vivió amargada, y ahora la hija sufre depresión. Una familia de ministerios estancados, todos con llamados, pero ninguno florece.
coincidencias? No. Son puertas. Puertas de bronce que necesitan ser hechas pedazos. Y hay una palabra para eso. Isaías 45:2 dice, yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Lo sientes? Esa no es una promesa bonita para colgar en la pared. Es un decreto profético para tu vida hoy. Un martillo espiritual para derribar lo que te limita. Sara entendió algo esa madrugada. No bastaba con orar. No bastaba con pedir. Tenía que cerrar las puertas que el enemigo había usado por generaciones. Tenía que revisar su dieta emocional, espiritual y física. Se dio cuenta que la ansiedad la empujaba a comer sin control. Y que esa gula, disfrazada de consuelo, estaba enfermando su cuerpo. Pero no era solo comida, era una cadena disfrazada de placer. ¿Sabías que el enemigo no siempre viene como tormenta? A veces viene como un antojo, una serie de Netflix, una excusa para no orar, un mensaje de texto que reabre una herida. Y cada una de esas cosas son puertas. Hoy Dios quiere hacer pedazos esas puertas. No solo las que el enemigo puso, también las que tú mismo levantaste con tus decisiones. Dios quiere limpiar tu templo. Quiere restaurar tu cuerpo, tus emociones, tu mente, tu familia. Pero Él necesita que tú digas, sí, Señor. Endereza lo torcido en mí. ¿Hay adicción? Que se rompa. ¿Hay resentimiento? Que se queme. ¿Hay enfermedades causadas por hábitos? Que se limpien ahora. ¿Hay puertas familiares que han traído ruina o fracaso? Que el fuego del Espíritu las derribe. Sara comenzó a hacer algo que nunca antes había hecho, guerrear por su salud, por su cuerpo, por su propósito. Ayunó. Se alimentó bien. Dejó de excusarse. Comenzó a caminar, a dormir mejor, a escuchar la voz del Espíritu. Y, como un río que rompe una represa, la gloria comenzó a fluir. Su esposo fue tocado por Dios una madrugada. Su hija, que vivía en rebeldía, tuvo un sueño profético y volvió a casa. Las migrañas crónicas desaparecieron. Y lo más impresionante, recibió un llamado a predicar. Dios le mostró que cada no que había dicho al pecado era un sí que abría una nueva dimensión. Este es tu momento. No mires atrás. No justifiques lo injustificable. No normalices cadenas que solo el Espíritu puede romper. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Y declara con tu boca. Padre, en el nombre de Jesús, que se rompan las puertas de bronce que me impiden avanzar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Dios no solo quiere liberarte de demonios, también de excusas. De ataduras generacionales. De pensamientos tóxicos. De hábitos que acortan tus días. De costumbres que te alejan del propósito. Y sí, hay fuego aquí. Fuego en esta palabra. Fuego en este altar virtual. Fuego sobre tu familia. Fuego sobre tu cuerpo. Hoy comienza una nueva temporada. Una temporada de risa, de testimonio, de salud, de avance. Y no porque lo merezcas, sino porque Jesús ya pagó el precio. Sus llagas no fueron en vano. Sus heridas ya compraron tu sanidad. Sus espinas ya absorbieron tu tormento. ¿Estás listo? A la cuenta de 3, el fuego de Dios tocará tu vida. 1, 2, 3. Fuego. Que se rompan los yugos. Que caigan los estorbos. Que tu vida sea testimonio. Que tus puertas estén de continuo abiertas. ¿Por qué el enemigo te ataca justo en ese lugar? La verdad que no te habían contado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las áreas más difíciles de tu vida son justo esas donde más sueñas con ver a Dios moverse? ¿Por qué luchas con tu economía si sueñas con prosperar? ¿Por qué tu salud se ve afectada si quieres sanar a otros? ¿Será casualidad o una señal? Déjame contarte una historia. Pero antes de reírnos un poco juntos, prepárate. Porque este mensaje no es para cualquier persona. Es para los que han sido atacados, pero no vencidos. Para los que han sido señalados, pero no derrotados. Marcos era un tipo alegre. Siempre andaba sonriendo, aunque por dentro vivía una tormenta silenciosa. Desde niño, le decían que tenía un don especial, que Dios haría cosas grandes con él. Pero con los años, ese don parecía más bien una maldición.
Cada vez que intentaba emprender algo, las cosas se le caían. Cuando por fin lograba ahorrar algo, venía un imprevisto. Se enfermaba. Su carro se dañaba. O lo despedían del trabajo. Empezó a creer que había algo mal en él. Que tal vez no tenía gracia. Que tal vez Dios se había olvidado de él. Una noche, mientras lloraba solo en su cuarto, frustrado porque otra puerta se le cerraba, gritó al cielo: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué todo me sale mal? Y en medio del silencio, una palabra le vino al corazón como un susurro. El lugar donde luchas más, es donde se esconde tu don. Marcos no entendía, pero esa frase le quemó el alma. Comenzó a buscar en la Biblia, y llegó a Isaías 60 horas y 11 minutos. Tus puertas estarán abiertas de continuo, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que te traigan las riquezas de las naciones. Y de pronto, ¡boom!, todo cobró sentido. Las puertas que el enemigo cerraba eran exactamente las que Dios había determinado abrir. Por eso eran atacadas. Porque el enemigo quería distraerlo. Donde había cautividad, Dios había escondido un don. Amado hermano, hermana, escúcheme bien. Donde más has sido atacado, es donde más vas a ser usado. ¿Luchas con pobreza? Tal vez Dios te está llamando a ser un canal de abundancia. ¿Has enfrentado enfermedades? Tal vez dentro de ti hay un don de sanidad. ¿Has vivido rechazo? Tal vez eres llamado a sanar corazones rotos. El enemigo no ataca donde no hay amenaza. Si estás bajo fuego, es porque llevas dinamita espiritual dentro. Levanta tus manos ahora mismo, ahí donde estás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, activamos la palabra de Isaías 60 horas y 11 minutos sobre cada persona que ve este video. Declaramos, tus puertas estarán abiertas de continuo. Todo espíritu de pobreza, enfermedad, confusión, se rompe ahora. Recibe el don escondido en tu lucha. Recibe el don de visión donde hubo ceguera espiritual. Recibe el don de fe donde hubo duda. Recibe la gracia para emprender donde solo veías puertas cerradas. No todo lugar es tu destino. Hay trabajos donde no debes estar. Ministerios donde aún no es tiempo. Personas con las que no debes caminar. Pide dirección. Como Pablo, que quiso ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo, no vayas. Ora por puertas abiertas, pero también por sabiduría para saber cuáles cruzar. Porque una puerta abierta no siempre es enviada por Dios. Pero una cerrada por Él, siempre tiene propósito. Amado, este es tu tiempo de honra. El cielo ha soltado aceite fresco sobre tu cabeza. Aceite de influencia. Aceite de misericordia. El Rey te llama. Ya no eres un cualquiera. Eres linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Fuiste marcado para ser luz en medio de la oscuridad. Salmo 91 como escudo profético. Y mientras caminas hacia esas puertas abiertas, recuerda esto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Dios te cubrirá con sus alas. No temerás al terror de la noche, ni a la peste que acecha. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Pero a ti, no te tocará. Hoy es el día que hizo el Señor. No para llorar, sino para reírte del enemigo. Él pensó que te había vencido, pero solo provocó que el don se activara. Levanta tus manos. Abre tu boca. Declara. Este es mi día. Esta es mi puerta. Esta es mi hora. No estás esperando tu milagro. Y ya está aquí. El don que tanto buscaste estaba escondido en tu dolor. Pero hoy, el cielo te dice: te encontré. Dios no terminó contigo. Solo te estaba preparando para la puerta más grande de tu vida. Y prepárate. Porque esa puerta ya está abierta. Amado hermano, si esta palabra encendió tu fe y te habló directo al corazón, no te vayas sin hacer algo más. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque vienen más palabras de revelación, guerra espiritual, prosperidad y dirección divina para tu vida. Déjame tu comentario con un "y yo recibo esta palabra", para declarar juntos que tu tiempo de honra ha llegado. Y si conoces a alguien que está batallando en su mente, en su salud o en sus finanzas, comparte este video. Sé canal de bendición. Dios está abriendo puertas, y tú eres parte del milagro de alguien más.
Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desatando lo sobrenatural. Que el fuego de Dios te acompañe y te levante con poder. Bendiciones y Salón.